buenas y sabanerísimas tardes, mis amigos, ¿cómo están? A esta hora de la tarde les habla su servidor Iván Benítez de Sabanero Off-Road. Esta tarde, como todos estos días, nuevamente entrando con una charla. La charla de hoy será un manual de seguridad creado por Iguana 4x4, que hoy es IPG Importadores. Una charla bastante interesante. Estaremos hablando de temas relacionados a la seguridad en trocha. Como todos sabemos, la costumbre o la confianza es lo que a veces nos lleva a cometer ciertos errores, y hoy estaremos tratando temas referentes a este tipo de asuntos que a veces nos lleva a errores cometidos solamente por el exceso de confianza. Un saludo a Campero 4W, que se conecta a esta hora de la tarde, a Flor 4x4, a don Luis Humberto Gordon, que también está con nosotros, a The Viking 507 desde Panamá, un saludo muy especial desde Colombia. Y vamos a darle a Tony Mioto, que también nos está acompañando a esta hora de la tarde. Démosle entonces paso a nuestro amigo Hernando Gutiérrez, con nosotros la semana pasada en sistemas de tracción vehicular, y hoy nos va a mostrar un manual de seguridad que él hizo con ocasión a un viaje que iba a hacer por Sudamérica. Buenas tardes, Hernando, ¿cómo estás? Hola Iván, muy bien, muy bien. Aquí paliando la cuarentena. Qué bueno, qué bueno. También igual. Esto nos sirve a todos para irle sacando, irle haciendo el kit a la situación. ¿Oíste? ¿Qué tal te va? Bueno, bien, bien. Aquí entreteniéndome un poco, actualizando ese manual de seguridad 4x4 que vamos a compartir hoy con todos. Y bueno, buscando oficio también en otras cosas, tratando de entretenernos con lo que sea, de aprender cosas nuevas y de mantener el cerebro activo para no deprimirnos en este estado. Maravilloso, maravilloso, sí. Bueno, como todos saben, él es Hernando Gutiérrez, él estuvo con nosotros la semana pasada, y teniendo pues ocasión y dándonos cuenta de esta cuarentena y de que de una u otra forma el deporte que nos gusta reviste de un poco más de riesgo que otra serie de deportes, hoy les vamos a presentar un manual de seguridad 4x4. Entonces, sigue Hernando. Bueno, yo creo que la introducción ya de quién soy no hace falta. La semana pasada tuvimos una participación bien nutrida y ahí tuvimos chance de hablar un poquito de eso. Entonces me gustaría ir directo al grano y para tratar de responder un poco más las preguntas, que la semana pasada de pronto el tema era un poco denso y no tuvimos chance de responder las inquietudes de toda esa gente que nos estaba comentando. Exacto. Hernando, disculpa, ¿tienes posibilidad de que tengas más luz, que te veas así como tenebroso? La verdad es que no me veo yo en la cámara, entonces no logro ver cómo está mi encuadre. Ok. No sé si de pronto, ¿aquí me ven mejor? Sí, que se ve, que te veas un poco más porque te ves bastante oscuro. Oye, es que tengo además una ventana acá atrás, una luz de fondo. Y Ok, estás a contraluz. desarrollando el video, va a caer el sol y se va a mejorar. Hágale, démosle entonces. Bueno, primero que todo, pues, como ya todos saben, el tema de hoy va a ser seguridad en 4x4. Y yo creo que cuando empezamos a hablar del tema de seguridad en 4x4, la gente normalmente empieza a pensar en jaulas antivuelco, en sillas de cubo, cinturones de 4 puntos y un montón de accesorios y de cosas que tienen una aplicación de pronto en el tema del 4x4 para unos usos muy específicos, pero hay otra cantidad de cosas y otra cantidad de factores que debemos tener en cuenta siempre que salimos a 4x4 en cualquier tipo de trocha, independientemente de si es una trocha recreativa o es un evento competitivo, en fin, cualquier tipo de 4x4. Entonces sí, efectivamente, las barras antivuelco y todo tienen su lugar y vamos a hablar de ellas, pero en términos muy generales hay otros factores y otros elementos que merecen la pena ser de pronto referenciados como unos puntos que si no tenemos cuidado podemos poner en riesgo nuestra integridad
la de la gente que nos acompaña, que normalmente son nuestros mejores amigos, nuestros familiares, Exacto. y también hay un factor que muy poca gente considera y es la seguridad mecánica del carro. Y ese factor de seguridad mecánica, de pronto muchos no lo consideran porque salen una trocha el domingo y punto. Y si el carro se dañó, pues listo, lo llevan a la hora de, por ejemplo, travesía, que no es de solamente un día, que pueden ser días, semanas o meses incluso, y en ese momento cobra muchísima importancia mantener la mecánica del carro segura, íntegra, para no poner eventualmente nuestra integridad en riesgo por causa de una falla mecánica. Un caso sencillo, o sea, ¿qué tal si nos volteamos allá llegando a Puerto Carreño en un grupo donde van, digamos, 2 carros? Hombre, es un sitio, el peor sitio para uno correr ese riesgo. Entonces, esa integridad mecánica también es importante. Sobre todo Entonces, también, bueno, sobre todo, Hernando, porque a menudo los vehículos de 4x4 que se utilizan son los vehículos de diario. Entonces, a veces, en ciertos casos, la persona sale el viernes para Puerto Carreño, pero realmente el jueves todavía en la noche está en un trancón y no alcanzó a revisar frenos, o fue una trocha y al día siguiente se arrancó para su trabajo y pues no se percató que habían ciertas situaciones vehiculares mecánicas que ya estaban fallando, o lo que es peor aún, a veces lo mezclamos con el licor. Entonces, pues son situaciones pues que una va sumando y es un efecto, digamos, un efecto exponencial del peligro. Así es. Un saludo ahí, veo a Lost World Luis. Luis Enrique Getter es un amigo venezolano-americano que estuvo en una travesía desde California por todo Centroamérica, Suramérica. Nos conocimos de puro chanfle aquí en Colombia y nos hicimos bastante amigos. Todavía seguimos muy en contacto. Así que saludos y bienvenido, Luis. Ok, un saludo Bueno, también. entonces, Un saludo, discúlpame que está conectando gente. Un saludo a esta hora de la tarde también con don Fernando Jaramillo, que está con nosotros. gran amigo, Respeto. excelente persona. De hecho, yo a ti te conocí en el Rally Raid de 2012 del señor Fernando Jaramillo allá en La Guajira. Un saludo también a Igor de Ostora Biela en Brasil, que posiblemente en unos días también tendremos un live con los amigos de Brasil mostrándonos el famoso troller. Un saludo a Ricardo Pitiguay desde Panamá, que pues también está, Panamá es otro país que ha estado activo con nosotros. Entonces, te seguimos, Hernando. Ahí tenemos como problemas de conexión con Hernando. Esperemos que se establezca nuevamente. Ahí está nuevamente. Te seguimos, Hernando. Oh, en definitiva, hay problemas bastante de conexión. Bueno, hagamos lo siguiente. Desconectemos a Hernando y conectemos nuevamente. Esperemos que nos envíe la solicitud. Un saludo a Hugo Ballestas, a Quique González, a Patrol Holic, que también está con nosotros, a Offroad Cartagena. Gracias por estar presente, pues escuchando y atendiendo estos live. Aquí llegó nuevamente Hernando. Un saludo a Nel en Panamá. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo has pasado? Ahí ya tenemos nuevamente Hernando. Ahora sí, Hernando, te seguimos. Ah, bueno, listo. Bueno, vamos a cuadrar aquí. Ay, me reubiqué un poco también. Bueno, entonces, yo creo que para empezar el tema en seguridad, debemos hablar de que en el 4x4 no solamente dependemos nosotros de un vehículo que puede estar preparado o no. Simplemente, digamos, arranquemos de la base de un vehículo 4x4, pero también para poder llegar a donde normalmente nosotros como usuarios de todo terreno queremos llegar, es imprescindible tener algunos accesorios adicionales. En el caso puntual del tema de hoy, esos accesorios son todos relacionados a rescatar un 4x4 o una camioneta cuando se nos queda enterrada, atollada o bloqueada en algún tipo de obstáculo, y
algunos otros accesorios relativos ya al tema de seguridad y puntualmente el tema ese de seguridad. Entonces yo creo que podemos empezar a hablar por lo que para mí es lo más esencial vamos de lo básico a lo un poco más complicado o más relevante. Pues no correcto, sí, pero no por menos que lo primero es menos importante, aclaramos. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que de las cosas más importantes y más críticas en cualquier 4x4, esté o no esté modificado, son los puntos de arrastre o puntos de anclaje. Es increíble la cantidad de veces que llega uno a una trocha, se encuentra uno un carro enterrado, le piden ayuda a uno y resulta que el carro no tiene un gancho adelante, un ojo, un sitio, llámese como se llame, y ahí en el manual yo puse una cantidad de fotos de ejemplo de los diferentes puntos de anclaje que hay, y entonces eso resulta siendo una labor de rescate totalmente de improvisación. Mucha gente entonces lo que termina haciendo es enganchando las eslingas o el winche a las piezas de la suspensión. Donde primero se asoma, donde primero los toma. Exactamente, y es increíble la cantidad de daños que se generan y el riesgo que corre alguien haciendo una maniobra de rescate de ese tipo. O sea, yo he visto personalmente unas cosas que uno dice, hombre, ¿cómo es posible? Por ejemplo, una vez en una trocha agarraron un winche a una barra de dirección y claro, cuando empezaron a mover el winche, la barra se empezó a doblar y las llantas empezaron a hacer así y así y así y el carro quedó así. Entonces, hombre, esas son situaciones que podemos evitar desde un principio, teniendo unos buenos puntos de anclaje adelante y atrás. Por eso, y disculpa que te interrumpa, Hernando, por eso también es bastante prescindible que quien quiera comenzar en este mundo o quien ya esté en este mundo haya o comience a disfrutar su carro de cero. Es decir, compré mi carro y de pronto le puse llantas, listo, ya después voy mirando, le coloco un punto de anclaje frontal si no tiene, le coloco un punto de anclaje trasero si no tiene, y ya yo lo voy acomodando porque el carro él mismo me va mostrando qué puedo y qué no puedo hacer. Es el caso de pronto que tú puedes llegar tal vez a ver carros o vehículos con winches de 6.000 o 8.000 libras y son vehículos realmente que en términos de peso más el coeficiente de succión, si se puede llamar, que genera el barro, le duplican o triplican inclusive el peso de estos vehículos. Entonces por eso es muy importante y es un factor bastante decisivo al momento de tú a los 15 días querer seguir o en definitiva aburrirte de ese vehículo al cual ya le gastaste mucha plata, pero que no te tuviste el momento de ir diciendo, el vehículo ahora resiste esto, ahora resiste esto, ahora resiste esto. El vehículo o yo pues, que soy el que lo conduce finalmente. Bueno, y ahora que lo mencionas mencionaste algo que me llamó la atención, de aburrirse del vehículo. Yo creo que cuando uno va a salir a conseguir el 4x4 que uno quiere, uno debe hacer un ejercicio previo también. No es solamente salir a comprar lo más barato que encuentro o cualquier cosa, en fin, o sea, uno debe hacer un ejercicio un poquito más juicioso y tratar de buscar el vehículo que mejor se adecue a las cosas que yo voy a hacer con él. Por ejemplo, si es una persona que tiene una familia digamos, son 4 personas, la pareja con sus 2 hijos, y esa persona tiene la necesidad de usar el carro para todo, para ir a la finca, para su trabajo, para la familia, en fin, para todo ese tipo de cosas. De pronto la opción más adecuada es una camioneta doble cabina con platón, que le da la opción de llevar a la familia y tener el platón para la carga. Pero en fin, o sea, esa receta de cuál es el vehículo debe hacerla uno en un ejercicio juicioso antes de salir a comprar. Y mirar ese tipo de aspectos también. O sea, si yo pretendo usar mi carro para salir a unas travesías largas, de pronto de esas que hay mucho aquí, a los llanos y todo, que son unos terrenos bastante agrestes, bastante húmedos, en fin, hombre, hay que asesorarse bien con una persona que conozca, porque ese carro, para poder sobrevivir a esas condiciones,
va a necesitar algunas modificaciones. Entonces, necesitamos escoger un carro que se le encuentren los accesorios en el mercado para poder adecuarlo a esas condiciones. Yo me he encontrado con muchas personas que, por ejemplo, a veces compran unos carros rarísimos o carros que en diseño son realmente unas camionetas de ciudad de uso totalmente de carretera y son muy cómodas y todo. Y entonces pretenden volverlas el mejor 4x4 y pues es muy difícil porque es que los parámetros de diseño que usó el fabricante para ese carro en particular seguramente no tenía ni siquiera pensado que el uso iba a ser en unas condiciones extremas como las que estábamos poniendo de ejemplo. Entonces es importante y me parece chévere que lo hayas comentado porque eso es un tema que definitivamente se ve mucho. Entonces, bueno, siguiendo con el tema de los puntos de rescate, es muy común encontrar esos puntos de rescate, de anclaje, como lo quieran llamar, en las defensas metálicas que le ponemos a nosotros, a los carros, para proteger la carrocería. Sin embargo, yo creo que ahí hay que hablar un poquito de que es uno de esos accesorios Nuevamente. vamos a ver ahora, siempre están sometidos a una cantidad de esfuerzos y a cierto abuso. O sea, cada vez que pegamos un tirón, cada vez que enganchamos un winche y el carro está enterrado, como tú decías ahorita, con todo el terreno haciendo lo posible para mantenerlo ahí quieto, inmóvil, pues eso somete las piezas a unos esfuerzos. Entonces no vale la pena ir por economía, sino por calidad, por cosas que sepamos que van a aguantar y que fueron diseñadas para trabajar en esas condiciones. Totalmente Entonces, cierto. esos puntos, perdón, sí, Iván. No, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a veces las piezas, a menudo las piezas que se compran para el off-road, es más el desuso o el abuso, perdón, que el uso. Porque a veces creemos que una slinga sirve para todo o que el winch inclusive sirve para todo. Y realmente, como venimos hablando a lo largo de la transmisión, ahí radica exactamente la diferencia del mayor o menor grado de peligro que podemos encontrar en situaciones de rescate, como nos decía el compañero Zurita ahora. Gran parte o el 80% de los accidentes ocurren en el rescate de un vehículo, ni siquiera en la ruta, porque a medida que el piloto se va haciendo experto con su vehículo, él va adquiriendo una serie de habilidades que le permiten pasar o no pasar ciertos puntos e inclusive saber hasta dónde uno puede llegar. Pero en el rescate ya ahí sí no depende 100% de la manipulación de un conductor, sino que depende de muchos factores que rodean, si está lloviendo, si no está lloviendo, si es roca, si es subiendo, si es en descenso. Hasta ahora estamos teniendo problemas con la transmisión de Hernando. Esperemos que nuevamente la retomemos. Pero como le venía diciendo, muchas veces los asuntos o los errores humanos que llevan a consecuencias a consecuencias a veces no tan esperadas se producen en el rescate de un vehículo. Bueno, Hernando, te perdí por un momento, Iván. le comentaba a los pilotos que, como dice el compañero Zurita inclusive, dice que ha visto a gente por kilómetros remolcando con una slinga de recuperación. Y sí, sirve, si no hay más nada, posiblemente sirve. Pero obviamente las medidas de riesgo, si el riesgo lo pudiéramos medir, ese riesgo aumenta. Y al aumentar ese riesgo es algo a lo que nosotros sí estaríamos dispuestos a asumir o no. Y teniendo en cuenta, repito, que gran parte o el 80%, hasta el 80% posiblemente, de los asuntos, de los errores o de los accidentes en trochas se producen es en la recuperación, ni siquiera en la maniobra. Correcto, así es. Bueno, aquí Aprovecho para responder una pregunta de Juando Salamanca GTI, que pregunta que qué nos parece una Mercedes AMG GLE.
Pues bueno, yo creo que ese es un caso similar a lo que hablábamos ahorita. Depende mucho de cuál sea el uso. Si uno para una eventual trocha de caminito destapado y eso, fantástico. Pero como un 4x4 realmente no lo es y pues Exacto. Inclusive, no es por el vehículo Mercedes, pero esa versión posiblemente no te da las mismas garantías que te daría un carro 4x4. Vamos a esperar que Hernando se restablezca. Hay versiones de vehículos que son muy actuales. Bueno, ahí se escucha entrecortado. Saquémoslo nuevamente y bueno, por lo general hay vehículos que son muy actuales, que tienen mucha off-road, pero en definitiva no están realizadas para llevarlas al límite. Y ellas se enmarcan dentro de una línea bastante especial. No es lo mismo un vehículo que sea 4x4 full time que el que sea part time. Y obviamente los dos van a tener un comportamiento muy diferente en las trochas. ¿Ya? Hay vehículos que son muy finos, pero en definitiva pues no aplican para ese tipo de trochas. Por aquí hay una pregunta que me hicieron de alguien que tiene una Prado y le colocó una defensa rígida. Mira, desde el año 2002, si mal no estoy, en Colombia, y te voy a hablar del caso de Colombia, hay un código de tránsito. Este código de tránsito determina de que nosotros los ingenieros colombianos en este caso, no podemos cambiar una mecánica o una dinámica de respuesta a colisiones que ya traen los vehículos. Obviamente hay unos vehículos que están mucho mejor pensados o tienen mucho más números encima que otro tipo de vehículos, ¿cierto? Cuando los vehículos traen defensa de fibra, ¿cierto? Estas defensas a menudo traen una serie de paneles que absorben el golpe y evitan que la transmisión de carga dentro del vehículo sea mucho menor al habitáculo. Es decir, que ese vehículo pueda repartir por todos los lados, esa carga de energía que él recibe y la reparta hacia los lados, ¿ya? La ley es clara cuando dicen en la parte que no podemos cambiar las defensas o no podemos modificarlo. Acá en el caso de Colombia es así, excepto los vehículos que son de rescate, los vehículos que son como la policía o vehículos de apoyo. Esos vehículos sí las pueden tener en teoría, ¿ya? Lo más lógico es ajustarnos a la ley. Es lo que debemos ajustarnos como primera instancia. Porque en el caso particular de Colombia, las carreteras de Colombia no funcionan como funcionan las carreteras de Venezuela, como funcionan las carreteras de Panamá, como funcionan las carreteras de Costa Rica, de Estados Unidos, de Canadá y del resto de países del mundo. Primero, porque aunque lleguemos a tener nosotros similar configuración de topografía vial con otros países, la cultura vial es diferente. En Ecuador conducen de una forma muy diferente a como conducimos acá en Colombia. Inclusive, si usted visita Bogotá, se da cuenta que quien maneja en Bogotá está listo para manejar en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Quien maneja en la zona de la costa, donde hay mucha mototaxi, muchos servicios de taxi en moto, y maneja y le va bien, está listo para manejar casi que en cualquier lugar. Entonces, cada lugar determina una cultura de conducción y dependiendo de esa cultura de conducción, el gobierno, inclusive con las estadísticas del Fondo de Previsión Vial, él determina una serie de condiciones, ¿cierto?, que se deben tener en los vehículos para hacer mucho más segura, porque en realidad las cosas no se hacen menos riesgosas, sino que se busca la manera de hacer un poco más segura las cosas si la gente cumple con la ley. Habiendo dicho eso, obviamente, y como hablaba en estos días con los amigos de Panamá, allá hay una serie de defensas, rígidas, la cual la policía también exige, pero en República Dominicana
posiblemente exigen menos. Entonces todo depende de la regulación interna que se tome en ese tipo de asuntos. Para off-road es espectacular y muy especial tener una defensa rígida, pero también hay que tener muy de la mano lo que significa o lo que determina la ley en esos casos. ¿Ya? Por ejemplo, por aquí hay un caso, por aquí hay una persona que Norberto 2714 sabe de lo que están hablando, saben de lo que están hablando, pues nos gustaría, si tiene alguna pregunta, que nos haga la pregunta. ¿Ya? Aquí Carlos Santander nos dice que hay unos vehículos que traen defensa metálica. Sí, hay muchos Toyotas que ya trajeron defensa metálica. Inclusive hay unos japoneses que trajeron la defensa de la serie 70, que la defensa era un poco más hacia adelante, y otros la trajeron mucho más hacia atrás. Y tengo amigos que le han puesto problema, pero sacan el manual y con el manual pues aparentemente está la foto, pues ya. Porque realmente en eso no ha habido mucha claridad posterior a esa regulación inicial. Entonces, seguimos contigo, Hernando. A mí me gustaría profundizar un poquito más en ese tema de las defensas. Yo creo que en Colombia la norma es un poco confusa y de pronto busca así proteger a los ciudadanos, pero también ignora las buenas prácticas de diseño y de fabricación que pueden tener este tipo de defensas. Hay alguien que está hablando de una Forerunner que trae defensa rígida Sí, de fábrica. Miguel Simpson de acá de Medellín. Pues a mí primero que todo deberíamos hablar de esas empresas como ARB, TJM, Rival, en fin, y muchas otras que se... AFN. Sí, AFN de Portugal son excelentes, son muy bonitas, además el diseño. Entonces son empresas que se han dedicado durante mucho tiempo a desarrollar defensas y parece increíble, esas defensas pueden ser cuestión causal de prohibición aquí en Colombia, pero países que son mucho más avanzados que nosotros en materia de seguridad vial y de normativa en cuanto a modificación de vehículos permiten el uso de esas defensas. ¿Por qué? Porque esas defensas, una vez están diseñadas y fabrican los prototipos, tienen que ser sometidas a una serie de pruebas para poder ser homologadas en el país de acuerdo a la normativa de ese país. Por ejemplo, en Australia hay un cuerpo o una organización que se llama la ADR y ellos son los encargados de aprobar o no aprobar los diseños de las defensas metálicas. Entonces, si una empresa quiere salir a vender defensas en el mercado australiano, tiene que someterlas a las pruebas que exige ADR. Incluso en Europa, por ejemplo, en España, que son... En España tienen que llevarle una revisión. Complicados para todo lo que sea modificación de vehículos, y no estoy hablando de 4x4. Suiza, mira, si en Suiza, si tú tienes un Volkswagen Gol y le cambias el tamaño de la llanta, tienes que ir a homologar ese tamaño de llanta y tienes que pagar una plata. Pero aún siendo lo estrictos que son, las defensas rígidas se pueden homologar para ser utilizadas en el país. Y finalmente, ¿qué buscan? Que no tengan filos cortantes, por ejemplo, que si tú atropellas a una persona no la vas a cortar por la mitad. Que si tú atropellas a una persona, esa persona salga hacia arriba y no hacia abajo del carro. Eso es un parámetro que tienen que incluir en el tema del diseño. Y también es importante que no obstruyan en mayor medida los sistemas de ventilación del carro ni los sistemas de seguridad pasiva como los airbags. Sí, sí. Entonces, que el fabricante tiene que garantizar que si esa defensa es instalada en, digamos, una Toyota Prado 2018, va a funcionar como ella vino. Airbags, si esa camioneta Prado 2018 se ve involucrada en un accidente, entonces ahí hay garantía por parte del fabricante y una garantía para el consumidor, que ya sabe que si esa defensa la produce una marca como ARB o TJM, es una defensa que no va a poner en riesgo la integridad ni la salud de nadie. Entonces, aquí yo creo que en algún momento debemos llegar a que la norma nos permita bajo unos parámetros de homologación, bajo parámetros de diseño y no una prohibición como la que hay ahora, que está prohibido porque sí. Es complicado.
Es más, mira, aquí nos dice Toyota-Hilux 2.5, que en Panamá realmente molestan por las barras LED, más no por las defensas rígidas. Ok, bueno, ese es un dato también que es interesante ver cómo en los diferentes países han ido creando como las normas, tomando en consideración diferentes cosas que ellos ven como peligrosas. Aquí lo hicieron con las defensas rígidas y con tener exploradoras por encima de la línea de la defensa, que me parece un poquito absurdo también, pues, porque si no están prendidas no tienen ningún sentido ninguna afectación. Pero bueno, entonces volviendo un poquito y encauzando en el tema, las defensas rígidas me parece que es un accesorio esencial si uno va a hacer 4x4 fuerte, indispensable comprarlas de un buen fabricante, o si las va a mandar a hacerlas con alguien que realmente sepa lo que está haciendo, que tenga experiencia, que sea una barra bien diseñada, teniendo en cuenta no solamente que se vea bien, sino que sea funcional. Que sea funcional. Al final de todo esto, pues yo creo que eso es lo que más nos interesa. Bueno, entonces, yo creo que cerrado ese tema de las defensas, podemos empezar a hablar un poquito del tema de las eslingas. Las eslingas es otro accesorio que usamos. Yo creo que todas las personas, absolutamente todas las que hemos estado involucrados en 4x4, hemos usado en algún momento una eslinga. Ahí me parece muy importante hablar nuevamente de la calidad. Yo he visto una cantidad de eslingas que uno no sabe de dónde vienen, qué capacidad tienen, si son dinámicas, si no son dinámicas, y ahora vamos a hablar un poquito de qué es dinámico y no dinámico, o dinámico y estático. En fin, entonces, en primera medida, yo pienso que cada vez que uno vaya a comprar una eslinga, por favor, que sea de un fabricante reconocido y que tenga una etiqueta con las características de esa eslinga impresas, de capacidad de carga, ojalá si es una eslinga dinámica que especifique que sea dinámica. Sin embargo, ahí en el manualito que escribí, ahí les puse cómo uno podría saber si la eslinga es dinámica o no, de acuerdo al material con el que está hecho. Hay unas eslingas que están hechas de fibras de poliéster y otras que están hechas de fibra de nylon. Entonces, las eslingas que están hechas en fibra de poliéster son para un uso, y las eslingas que están hechas con la fibra de nylon son para otro uso. Normalmente, digamos, como regla general que uno debe saber, el nylon es el que estira y el poliéster es totalmente rígido. Entonces, eso es importante. Es más, aproveché y esta mañana saqué el kit de rescate que tengo en uno de los carros aquí. Dale, muéstralo. Y por ejemplo, este es el kit de rescate que tengo en la Prado que había preparado para el viaje largo. Esta es una eslinga de árbol Comap. Y como ven, aquí tiene claramente la marca de su capacidad de carga. Obviamente, pues Comap es un fabricante muy serio de winches, y el producto que hacen para accesorio de rescate también es un producto de calidad. Y esta otra, que es la eslinga dinámica para jalar de carro a carro, también tiene, ahí se le puede ver su capacidad de carga claramente. Entonces, y hasta su configuración a veces es diferente, a menudo es diferente. Por ahí el otro día había unos amigos que querían intentar con las cinchas con las que amarran la tubería en los trailers, querían probar con esas cinchas. Y sí, puede que la cincha sirva, pero obviamente no es un accesorio hecho para tal fin. Y al ser un accesorio que no es hecho para tal fin, es en poliéster, y el ser poliéster no tiene ninguna absorción de impacto al hacer el tirón. Y eso también incide, y repetimos lo del principio, en que haya o no haya un posible accidente en el momento de rescate. Aunque ahí en ese escenario me gustaría profundizar un poquito, Iván, y es en que uno sí podría utilizar eslingas de uso industrial. Por ejemplo, yo he usado mucho eslingas
de un proveedor del puerto de Barranquilla, que tiene eslingas que son hechas para izaje de carga. Son eslingas muy buenas, muy resistentes, vienen certificadas con su capacidad de carga y todo, pero importante lo que tú dices, son eslingas rígidas, eslingas estáticas, no están hechas para jalar de carro a carro. Son eslingas que podemos utilizar para engancharnos a un árbol con el winche, o por ejemplo, hay veces que hemos hecho rescates complicados y que empieza uno a winchar con un carro y resulta que se mueve el carro que está libre y el que está atollado no se mueve, entonces unimos varios carros para tener más masa aquí y poder sacar el carro que está enterrado, o amarramos un carro que está ayudando a otro a un árbol para poder mover el winche sin que ese carro se mueva, sino que se mueva el que está atollado. Entonces esas eslingas industriales sí tienen cabida, sí podrían tener cabida, pero teniendo las precauciones de que sepamos para qué está hecha esa eslinga. No la usemos ahí simplemente para jalar de carro a carro. Porque ¿qué pasa cuando hacemos ese tirón de carro a carro? Las eslingas que sí están hechas para eso, las eslingas que son dinámicas, ellas están hechas de tal forma que cuando uno jala, ellas se estiran acumulando energía y luego cuando se recogen liberan esa energía. Si una eslinga no hace eso, si esa eslinga no se estira, todo el golpe del tirón lo van a absorber los puntos de anclaje del carro. Y créanme, he visto cómo se arrancan esos puntos de anclaje de los carros. Incluso he visto, me pasó una vez jalando a un amigo que le arranqué la defensa completa porque no estaba bien anclada, porque los puntos que tenían no eran los adecuados y se vino con todo y defensa. Entonces, o inclusive en ciertos casos o ciertas marcas de carros donde el chasis muchas veces no es rígido, sino está hecho de otro tipo de forma o tecnología, puede inclusive causar ladeo, puede causar pandeo. O sea, el vehículo tú entras así y si el tirón de pronto es muy grande y consistente, tú sales con tu vehículo así y no te das cuenta. Pero claro, cuando vas a buscarle, cuando vas a alinear o a balancear, te dicen, ve, este vehículo no tiene línea, porque obviamente del tirón ya posiblemente se afectó. Claro, es que eso es lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia entre pegarle un martillazo al chasis con una mona así de 10 libras y jalarla con una eslinga rígida con otro carro que seguramente cogió impulso durante 10 o 20 metros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también tener en cuenta que cuando esas piezas de un carro se desprenden, eso se vuelve el proyectil más peligroso que hay. El efecto látigo. O sea, ahí no podemos pelear con la física. La física dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entre más pesado, más masa tenga esa pieza que soltó el carro, más dura nos va a pegar, o con más fuerza nos va a pegar. Entonces, ese son el tipo de situaciones que debemos evitar, sabiendo para qué se usa cada tipo de eslinga y cómo utilizarlas correctamente y en los anclajes apropiados y todo para evitar accidentes. Hay otro tema que incluí en el manual que en la versión anterior no lo tenía, y hablando de eslingas me parece que vale la pena mencionarlo en este momento, y es qué pasa cuando yo tengo una eslinga y voy a rescatar a alguien y la eslinga no alcanza a llegar al sitio donde yo la necesito. Me toca, lo más probable, unir dos eslingas para poder tener la longitud suficiente y agarrar ese carro. Ese es un error que comete mucha gente, y es agarrar esas dos eslingas con un grillete de por medio. Volvemos al mismo tema de ahorita. Ese grillete que queda ahí uniendo las dos eslingas, si una de esas dos eslingas se llega a romper en el momento en que estamos haciendo el rescate, eso va a salir volando a toda velocidad y como digo yo en muchas trochas y le mamo gallo a la gente, eso en el cachete pega duro. Si con suerte se va para el cachete. Sí, entonces eso hay que evitarlo. Entonces
Ahí en el manual puse una técnica, y hay unas fotos muy claras de una técnica que se usa para entrelazar esas dos eslingas sin que se corra ningún riesgo o que sea un riesgo menor. Y prácticamente se enlazan las dos eslingas y se le mete una estaca o un pedacito de algo de madera. Por ejemplo, bueno, ahora que estamos hablando de eso, aquí en mi kit de rescate mantengo esto, 20 centímetros de bolillo, y es precisamente para eso, para unir eslingas. Entonces, Permíteme, es una por acá herramienta que está la todo el mundo foto. me dice, ay, ¿tú qué haces con ese palito ahí metido? Bueno, este palito es el que uso para la unión de las eslingas. Por aquí está la foto, aquí está. Correcto. Aquí está la foto. Exactamente. Sí. Entonces, ese error evitémoslo, por favor. Es muy común y bastante peligroso. Y a las personas hay otra cosa que yo no entiendo. A veces la gente dice, no, pero es que yo llevo tanto tiempo haciéndolo así. Hombre, sí, está bien, has corrido con suerte hasta el momento, de pronto no ha pasado nada, pero eso no significa que esté bien hecho. Entonces podemos aprender de esos errores y mejorar para en el futuro hacer unos rescates corriendo un riesgo menor para todos los que están ahí cerca. Entonces, bueno, yo creo que con eso matamos el tema de las eslingas. Hay muchísima más información que la que estoy dando aquí en el manual, y pienso que vale la pena que lo revisen. Bueno, hay una tercera eslinga que es poco común, pero me parece que también vale la pena, y es la de extensión de winche. Hay veces que también la valla del winche no alcanza al árbol o al carro a donde nos vamos a anclar. Hay unas eslingas que son estáticas, que son hechas para eso. Normalmente nos dan 20 metros de extensión. ARB, TJM, todos los fabricantes serios las tienen, y pues si uno está usando el carro con su winch en un terreno donde no hay mucho árbol, donde no hay mucho de donde agarrarse, vale la pena tener una eslinga de esas para poder extender el winch hasta donde uno lo necesita. Bueno, por supuesto, con las eslingas siempre usamos grilletes. Vamos a ver, yo aquí tengo... Bueno, Aguisanos Man pregunta dónde se consigue ese manual. Ese manual puedes escribir un correo electrónico ahí en el comentario fijado que está, y se te enviará de vuelta. Ya se te enviará de vuelta. Aprovechamos para saludar a esta hora a tu chamo, dice un pana, un gocho desde Nebraska. También saludamos a Flaco Chandí en Cincelejo, un saludo, mi hermano. A José M. Liñán, también por aquí vi ahora a Frank de Land Cruiser Heaven. Bueno, a Zurita Sur, que está con nosotros hace rato, a Toyo Fierros de Bucaramanga, a Killer Project, que también está con nosotros hace rato. Entonces, quien desee este manual, escribe un correo a este mensaje fijado que está acá y se le enviará de vuelta. Así es. Bueno, entonces, mirando el tema de grilletes, aprovecho y saco los que tenía aquí en ese kit de rescate. Como ven, están bastante viejitos, bastante bien usados. Pero tienen experiencia. Sí, tienen bastante experiencia. Lo importante que pienso que hay que recalcar para tener en cuenta a la hora de comprar grilletes es que sean grilletes certificados. Un grillete certificado va a tener marcas, no sé si alcanzan a ver las letras que tiene este grillete aquí encima. De alto relieve, sí señor. Bueno, este es un TJM en particular de 4.75 toneladas, 19 milímetros. Siempre que vayan a comprar un grillete, revisen que tenga las marcas. Un grillete que no tiene esas marcas es de un acero que no es el adecuado, es un grillete que no está certificado para esa capacidad, y por consiguiente no vale la pena utilizarlo. Y es muy, muy, muy común encontrar grilletes de esos en el mercado y la gente utilizándolos ahí en 4x4. Eso es peligroso. Este otro que tengo no es TJM, pero también es 4.75, es un grillete de 3/4. Yo creo que este tiene más experiencia que el otro. Pero en fin, esas son piezas que normalmente no se dañan. Inclusive, Hernando, ¿sabes una cosa? Yo, pues por motivos de salud, hoy día no entro a trochadura, pero cuando hacía trochadura yo acostumbraba a mirar
el estado del grillete, el estado de la eslinga o de la cuerda de rescate que yo tuviera, porque de eso dependía salir o no salir, o dependía inclusive el riesgo. Ya con los años, cuando uno te solicitan en las empresas los cursos de trabajo en altura, es donde tú te das cuenta que tú en un trabajo a altura tienes que tomarlo casi como cuando estás en trocha. Antes de que la persona se coloque el arnés, le revisas las costuras, revisas si de pronto la cincha tiene algún tipo de afectación muy dura. Acá debería ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Y aunque aparentemente son accesorios que van por fuera del vehículo, revisten gran tipo de riesgo, como si yo me estuviera colocando ese arnés, porque realmente pueden afectar a las personas que están alrededor, o inclusive, como hay un video por ahí de un vehículo jalando otro vehículo, creo que debe ser en las selvas de Brasil, y sencillamente la bola del tiro se arrancó, se insertó en el vidrio. Entonces puedo estar dentro de mi vehículo, pero más aún así también puedo estar bajo un riesgo si no utilizo las cosas, o inclusive no hago una inspección así sea básica de lo que tengo. Por supuesto, y en el manual precisamente para el tema de eslingas, de grilletes, de todos esos accesorios, incluí un párrafo de inspección y cuidado que debe tener uno en cuenta para poder revisar que una eslinga esté en buen estado, que un grillete esté en buen estado y no correr el riesgo de usar equipo que no esté en condiciones. Como tú lo dices, en el caso de un trabajo en altura, la vida de la persona depende de ese arnés. Aquí la vida de una persona puede depender del buen funcionamiento de esas eslingas. Hay un tip ahí importante para el tema de los grilletes y que surgió de una anécdota hace poco. Yo sugiero que pinten los grilletes de color llamativo, rojo, amarillo, naranja. Hace poco salimos a una trocha y por aquí deben estar conectados. Bueno, Carlos Santander estaba por ahí y su hermano. Resulta que estábamos en una trocha bastante durita donde hubo un paso donde todos los carros los tuvimos que pasar con winches y cuando estábamos haciendo el rescate de Jorge, un Pradito Sumo, recogimos el winch la primera vez y cuando lo fuimos a montar la segunda vez, ya para terminar el último pedazo que hacía falta, no aparecía el dichoso pin del grillete y no aparecía y no apareció más. No sabemos si se cayó, si se metió en el barro, qué pasó, no sabemos. Pero ahí quedó como anécdota que es buena idea pintar el grillete de un color llamativo a identificar en esas condiciones. Y yo creo que esa es mucha de la lógica que hay detrás de los colores de las eslingas. No sé si han notado que ARB, TJM, todos tienen sus eslingas así de naranja fosforescente. Un color llamativo. Es más o menos similar la cosa. Y es algo que a veces damos aparentemente por obvio o no le prestamos atención, pero tiene toda la claridad y toda la necesariedad del mundo de ser de un color bastante llamativo. Inclusive la ropa también debería ser ropa llamativa, de colores que te vean. Si yo me voy a una trocha con esto, sí, me veo bien, pero si me lleno de barro de noche, sí me ven un vehículo que venga o cualquier otro tipo de situación. Claro. Entonces hasta en eso incide el color dentro de la trocha. Así seguimos. Y dando otra anécdota ahí en competencias, por ejemplo, en el caso de Malasia, del Rainforest Challenge y la gran mayoría de competencias de 4x4. Pero cuando yo estuve en Malasia, tuve la oportunidad de participar al lado de los comisarios en la inspección técnica que le hacen a los vehículos previa a la competencia. Y ellos exigen por su documento del reglamento de seguridad de la competencia que todos los puntos de anclaje del carro en el chasis y los grilletes estén pintados de rojo, naranja o amarillo, en fin, un color que sea llamativo, también para evitar lo que muchas veces pasa, que de pronto tenemos una persona que no tiene la experiencia inexperimentada ayudándonos en un rescate y terminan agarrando el winche o la eslinga de donde no es. Si tenemos el punto marcadito con un color llamativo, vamos directo a eso. Si sea nueva, va a identificar claramente el sitio, porque uno le dice, hombre, en el gancho rojo, en el gancho amarillo, en fin, es mucho más fácil de guiar y recibir ayuda de una persona, aún si no tiene la experiencia. Exacto. Bueno,
Ahí mismo en el tema de grilletes, yo creo que toca hablar un poquito de los soft shackles, que son la nueva tecnología que hay en cuestión de grilletes. Por ahí vas a tener la imagen en el documento también. Es simplemente el soft shackle, es un invento bacanísimo, es una tira de cuerda sintética de winch con un ojo en un extremo y un nudo en el otro. Cuando uno ensarta el nudo en el ojo, queda enlazado el grillete. Y me parece un invento muy bacano porque primero que todo es supremamente liviano. Entonces, pues no tiene uno que cargar con estos muñecos que son siempre pesaditos. En la trocha, cuando uno ya lleva como 5 o 6 horas de rescate y de winch y todo, el grillete parece mentira, pero empieza a pesar más. Ya causa. Sí, a ver, el cansancio lo va derrotando a uno y hace que todas esas cosas se sientan más pesadas. Entonces el soft shackle es una buena cosa porque es muy liviano, pero además, como decíamos ahorita en el tema de la unión de las eslingas, como el soft shackle es un pedacito de cuerda sintética y es supremamente liviano, sí lo podemos usar para unir eslingas, porque si se rompe la eslinga o lo que sea, el soft shackle prácticamente no le aporta más ahí a ese cuerpo en movimiento, entonces no va a incrementar el riesgo en esas condiciones. Aquí Quique González dice que además para que regresen al dueño después de la trocha, me imagino que se refiere a los grilletes y todo el equipo de rescate. Eso es muy común. Uno sale con un equipo de rescate como de 15 piezas y regresa a la casa como con 12. La 12 otra o parte con se 20. quedó en la trocha o regada en todos los carros que fueron con uno. Pero bueno, entonces ese soft shackle vale la pena tenerlo en cuenta. Si uno va a comprar grilletes vale un poquito más, pero pues mejoran ahí la seguridad y reducen el peso y todo el cuento. Listo, ¿ya se consiguen en Colombia? ¿Ya los traen? ¿Ya los has visto? Pues yo no los he traído hasta ahora por el tema de costo. Mucha gente prefiere comprar barato, pero si alguien lo quiere, pues con muchísimo gusto los traemos, no hay ningún problema. Tenemos un montón de opciones y de diferentes capacidades. Los que están ahí en el manual son de AEB, es una de las marcas que nosotros representamos y ellos los tienen. Y creo que ARB y las otras ya todos sacaron su propio soft shackle porque vamos para allá. Eso es como cuando hubo la transición de guaya metálica en los winches a la guaya sintética. A la sintética. Sí. Bueno. No sé si hay alguna pregunta por ahí que no hayamos respondido. Permíteme, busco este rico. Aquí está Emanuel Vergara saludándonos desde Guararé. Sí, señor, con el favor de Dios vamos a Panamá, a Guararé. Dice Hugo Ballesta, atornillarlos es cruel, llenos de barro, como aprietas no lo suelta nadie. Tiene razón. A menudo eso sucede con los grilletes. No solamente cuando están llenos de barro. Yo creo que una de las mejores prácticas que hay es apretar el grillete y luego devolverlo un cuarto de vuelta. Un poquito. No importa si están llenos de barro o si están limpiecitos, porque sí es verdad lo que dice Hugo, es muy cierto. Cuando el grillete se somete a ese esfuerzo de tensión tan fuerte, muchas veces se aprieta y se demora un rato ahí soltando el grillete. Entonces, si uno le suelta un cuartico de vuelta, normalmente si se aprieta no es tanto como para gastarle un montón de tiempo luego para soltar. Exacto. Ahí nos pregunta Luis Acevedo si se pueden unir eslingas con grillete. No, eso es lo que estábamos hablando hace un rato. No se deben unir con grilletes metálicos. Si tenemos soft shackles de los blanditos que son de cuerda sintética, sí. Ok. Dale, Hernando, seguimos. Bueno, listo, seguimos. Siguiente accesorio importante para tener en cuenta a la hora de un rescate. La polea. Lastimosamente no tengo la mía aquí porque este es el kit de la Prado y en la Prado no tengo winch, entonces no la cargo conmigo en ese carro. Pero la polea es un accesorio muy interesante. Si uno tiene un winch, debe tener una polea.
principalmente se usa para dos cosas. La primera es para hacer rescates con doble línea. Autorrescate. En el manual, sí, autorrescate con doble línea, o incluso si vas a ayudar a alguien también sirve. Ahora les cuento una anécdota que tuvimos cuando estábamos grabando de Grand Tour en la primera escena de Cartagena. Entonces la polea en ese caso se lleva hasta el punto de anclaje y entonces el winche va hasta la polea y regresa hasta el carro. Ahí, en vez de tener la sola guaya del winche que va hasta el punto de anclaje, tiene dos líneas que son la que va y la que regresa. Haciendo eso, podemos duplicar la capacidad de arrastre del winch. Pero, como toda acción tiene reacción, la velocidad de recogida del winche se va a ver afectada. Entonces, vamos a tener el doble de la capacidad de arrastre, pero la mitad de la velocidad también. Entonces, esa es una muy buena forma de por ejemplo, aliviar el trabajo de un winch cuando estamos en un rescate de esos donde el carro está supremamente enterrado y no hay forma de sacarlo. Bueno, la segunda opción más común para el uso de la polea es cuando tenemos que rescatar un carro que está en dirección contraria o perpendicular o inclinada con respecto a la posición del carro que está rescatando. Hay veces que, por ejemplo, si hacemos un rescate en línea recta, el carro que está suelto, que puede ser el mío, puede terminar enterrado con el otro que estoy tratando de ayudar, porque no estoy sobre un terreno firme. Entonces, la polea se puede utilizar como un punto intermedio donde se varía la dirección en la que yo estoy winchando. Entonces, en ese caso, la polea se monta en un punto intermedio entre los carros y la guaya sale del winch hacia la polea y luego se desvía hacia el otro carro que vayamos a ayudar. Entonces, esos son como los dos usos más principales, pero realmente la creatividad es el límite del uso de la polea. Yo he usado en el taller, por ejemplo, en varias ocasiones que me llega carga un contenedor y no tengo de pronto la disponibilidad de un montacargas o algo. Yo amarro una estiba, pongo la polea en la cercha del techo de la bodega y con el winche del carro voy bajando esa carga ahí una por una cada estiba. Entonces, eso realmente es una herramienta supremamente versátil. En el caso en el caso también de Rainforest, es común ver inclusive circuitos de eslingas debido a que debido a que el vehículo tiene un mayor coeficiente de aguante, el coeficiente de fricción es mayor, entonces a veces hacen una serie, un circuito de poleas precisamente para darle más capacidad al winch, sobre todo en esa capacidad, en ese tipo de competiciones que son bastante extensas y de varios días y continuos. Sí, por ahí Carlos Santander pregunta disponibilidad de las poleas. Bueno, yo personalmente tengo kits de rescate completos en este momento que incluyen poleas y todo el tema. Pero las poleas se consiguen prácticamente todos los almacenes que se dedican a esto tienen poleas de rescate y vienen en todas las marcas, ARB y todo. Hay un comentario ahí adicional, me parece que es válido. Hay muchas poleas que no están optimizadas en su diseño para ser utilizadas con la guaya sintética. Entonces es importante, si vamos a usar una polea con guaya sintética, revisar que la polea sea la adecuada para guaya sintética. ¿Qué significa eso? Que no tenga filos cortantes, que todos los bordes estén bien redondeados, que sea un producto realmente de calidad, bien pulido. Por ejemplo, ARB tiene una polea que la polea en sí es de un material sintético también, es un polímero, no sé exactamente qué material es, pero es un plástico. Y pues lo hicieron de esa forma para que la polea no maltrate a la guaya sintética cuando se está usando. Inclusive, recordemos que en mecánica y en muchas áreas mucho más equivalentes y similares sean los tipos de elementos que estamos uniendo, entre mucho más homologados sean, mucho mejor su eficiencia. Ya estamos llegando a la hora de transmisión. Cortemos e iniciamos nuevamente, ¿te parece? Perfecto. Dale.
Bueno, amigos, entonces nos vemos en un momento, ya cortamos la transmisión e inmediatamente iniciamos.